Hermanos, un gustazo verlos nuevamente. El día de hoy tenemos nuestra cuarta clase. Vamos a trabajar los patrones de comunicación en la familia, pero en la clase anterior tuvimos algunas preguntas y no quiero pasar por alto esto. Entonces, había una pregunta acerca de las parejas con múltiples, perdón, las parejas con múltiples relaciones. Entonces, vamos a repasar así muy rapidito eso. Acá tenemos una pareja de un varón y una mujer, en la cual él ha tenido relaciones anteriores, todas han sido en el tema de matrimonio. Y por ejemplo, de septiembre del 85 a agosto del 87 tuvo su primer matrimonio, ¿no? Este señor con esta señora se divorció porque estaba en relación de matrimonio en agosto del 87. Luego, en diciembre del 89, tuvo otro matrimonio y en febrero del 95 se divorció también. Y actualmente, desde julio del 99, está casado con esta señora y ella a su vez también tuvo otras relaciones, otras nupcias, y entonces ella está acá en la más anterior, en la última, perdón, en la más lejana, la más antigua. Fue de septiembre del 85 a agosto del 87, se casó y se divorció. Después, en diciembre del 89 hasta febrero del 95, tuvo una segunda nupcia y ahora está con este señor desde julio del 99. Es importante saber de que en estos familiogramas de relaciones múltiples, la relación más antigua se hace más alejada a la persona y la más reciente más cercana a la persona. Y la actual tiene que estar al medio, ¿no? Igualmente con la señora y con el señor. Los hijos estarían debajo de estas uniones. Si este señor tuvo un hijo con esta señora de acá, pues aquí abajo estarían los hijos. Y si lo tuvo con esta señora, aquí abajo estuvieran los hijos. Igualmente, si ella tuvo hijos con este señor, pues estarían aquí abajo. Y si los tuvo con este otro señor, también estarían hacia abajo. ¿Ya? Ahora, si uno de las parejas de estos señores de acá, tanto del señor como de la señora, tuvo otra pareja y esta pareja a su vez tuvo otras relaciones, esta sería la forma de graficarlo. He dejado el video de este familiograma en el campus virtual y ustedes lo van a encontrar como parejas múltiples. Igualmente para nuestra hermana Marta, que quería hacer un poquito la profundización de lo que es el genograma y el familiograma, hemos colgado el libro de construcción de genogramas, que es una parte importante del libro que creo que sí le va a ayudar a nuestra hermana Marta, ¿ya? Entonces, con este repaso de la clase anterior, vamos a ir al tema de la comunicación ahora. Miren, la comunicación es algo vital en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres e hijos y en todo tipo de relación humana. Pero tenemos que tener algún enfoque hacia la propia familia. Y la familia, por ser un espacio íntimo, consanguíneo, de relaciones muy cercanas y afectivas, tiene que tener determinadas características. Todos en una familia, que son como una mano, son miembros de un mismo sistema. Por lo tanto, esta familia está unida por lazos consanguíneos, pero también por lazos afectivos. Primera de Corintios 13 nos habla del amor ágape, ese amor sufrido, benigno, que no tiene envidia,
que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Al interior de la familia necesitamos tener ese tipo de amor. Porque si nuestro amor es un amor condicional, es un amor que si tú me das amor a mí, entonces yo te doy amor a ti, entonces allí van a surgir un poquito los problemas. Lo importante es cómo yo, como persona, estoy en mi relación con Dios. Entonces, el amor tiene que ser una característica de estas relaciones, pero no solamente el amor, sino también la paciencia. Dice Proverbios también que muchas veces hay que pasar por alto la ofensa. ¿Y eso por qué se hace? Porque yo amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y después los corrijo. Me siento y converso, ¿no? Entonces, este amor que describe Corintios, sí, Corintios, es un amor que tiene características de amor sacrificial. Y que es ese amor que tiene que primar en las relaciones de parejas, en las relaciones padres e hijos, ¿no? Es un amor que tiene paciencia, que a veces va a tolerar la ofensa, pero que no la va a dejar allí, sino que después la va a conversar, ¿no? Y ahora vamos a ir mirando cómo. Este amor tiene que ser bondadoso, es decir, yo quiero que tú estés bien y tú quieres que yo esté bien. Igual con los hijos, ¿no? Que trata de no ser irritable, porque este tiempo es un tiempo un poco difícil, donde rapidito sale la ira, sale la emoción, sale la cólera, y uno se acuerda de A, B, C, etcétera. Y ahora vamos a ir mirando también, ¿no? Este tipo de amor debería ser el fundamento de la comunicación en la familia, ¿no? Porque si nosotros tratamos a la otra persona con amor, probablemente no tengamos tantos conflictos como tenemos ahora. Y entonces el esposo amaría a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa respetaría a su marido. Pero obviamente cuando no se da eso, y vamos a verlo después, pues los problemas están allí, rapidito, que salen unos a otros, ¿no? Bueno, si tenemos amor y paciencia y controlamos un poquito la ira, es probable que los problemas, las dificultades sean menores en nuestra familia. A veces, dentro de la familia no escuchamos. Sacamos hipótesis, sacamos sentencias, porque no preguntamos, porque sencillamente interpretamos de acuerdo a ciertos antecedentes. Entonces, de alguna forma le ponemos un cliché al otro, tú eres así. No hay posibilidad de que él o ella puedan cambiar en algún momento. Entonces necesitamos escuchar. Antes de sancionar, necesitamos escuchar por qué pasó lo que pasó. Por eso Santiago nos anima a que seamos prontos para oír y tardos para hablar, y aún más lentos para irarse. Entonces, si nosotros estuviéramos por ese camino, obviamente el hogar sería mucho más comprensible, mucho más afectuoso, pero a veces nos vamos por cualquier otro lado, porque no escuchamos y ya juzgamos, ¿no? Entonces, escuchar activamente al hijo chiquitito, al hijo mayor, al medio y a todos los hijos es algo que es obligación de los padres. Escuchar a la esposa, escuchar al esposo es obligación de los cónyuges. Ahora, escuchar interrumpiendo, no.
escuchar, comprender y al final hacer preguntas. Y no solamente eso, sino poniéndose en el lugar de la otra persona. Para él, ¿qué pudo significar lo que hizo? Para mí, ¿qué pudo significar lo que él hizo? O lo que ella hizo, si es que fuera él, o si lo que hizo el hijo, mayor, menor, etcétera, poniéndonos en su lugar, ¿no? Entonces, si escuchamos antes de sentenciar, pues vamos a tener una mejor disposición para comunicarnos y no va a haber ese hijo que está un poco aislado y que se mete en el cuarto y no quiere hablar con nadie, porque tenemos una comunicación fluida, porque podemos tener una escucha activa, porque podemos saber qué es lo que quiere, etcétera, ¿no? Las palabras son bien importantes. Usted tiene que seleccionar con cuidado lo que va a decir. Y muchas personas en las familias, yo tengo varios casos, se cuidan mucho de a quién le dicen qué, porque la otra persona, yo quiero comunicar un mensaje, pero la otra persona, porque yo usé las palabras inadecuadas, entendió otra cosa. ¿No? Entonces, Efesios nos anima a que de nuestra boca no salga ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cada palabra que digamos hay que pensarla un poquito, mejor nos demoramos, lentos para hablar, ¿no? Y mucho más lentos para enojarnos. Entonces, necesitamos palabras adecuadas. ¿Eso quiere decir de que tienen que haber lisuras, palabras soeces en la familia? No, no necesitamos ese tipo de palabras. Necesitamos palabras normales que están en el diccionario, ¿no? Y que puedan no ser ofensivas al otro. Porque para mí, por ejemplo, puede haber una palabra X que para mí no es ofensiva, pero ¿qué tal si se la digo a mi hijo y para mi hijo sí es ofensiva? Entonces la retiro, porque no necesito ofender, necesito criar, necesito formar, necesito instruir con justicia, con sabiduría, con disciplina. Entonces, usemos palabras que edifiquen y que alienten a los demás, lejos de desanimarlos o de criticarlos. Y esto pasa mucho en la relación padres e hijos. Eres una así, una asá, que por qué, etcétera, ¿no? Y ya ustedes sabrán qué más, porque en algún momento todos, incluyéndome yo, hemos dicho palabras que no convienen. Y después hemos tenido que rectificarnos y decir, wow, estaba con cólera, estaba fastidiado, fastidiado, y por eso te dije esto. Pero quiero que sepas que esa fue una palabra producto de una emoción no controlada, de una emoción negativa que yo tenía y que ahora la retiro. Y tenemos la capacidad de pedir perdón. Recuerdo un familiar ahorita tiene como 97 años y esta persona es una señora, decía, a los hijos nunca se les pide perdón. Sí, se les pide perdón. Porque es cierto de que tenemos una relación de autoridad, pero que todos somos perfectos. Necesitamos una relación un poco más íntima, más noble, más sincera, más honesta, más humilde. Porque cuando usted se da cuenta de que dijo palabras que no debería de decir, como por ejemplo, no sé, pues maldigo la hora en que X, o ¿por qué tuviste que nacer? Pues obviamente no son palabras que a nadie le gustaría escuchar.
y que van a impactar fuertemente en la otra persona. Entonces yo tengo que retirar mis palabras y decirle, perdóname, porque no era mi intención, pero la cólera, la ira, ese corazón tan fuerte que tenemos nosotros, es engañoso y perverso, que ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Ese corazón malo me hizo decir cosas así. Entonces, necesitamos usar palabras adecuadas. Obviamente, las lisuras y las palabras soeces están fuera de todo este tipo de comunicación, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos un conflicto? Y Mateo 18 nos habla básicamente, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Muchas madres, incluyendo a los padres, corrigen a sus hijos en delante de todos y el hijo pasa la vergüenza de su vida y siente que eso fue una humillación pública. Y toda humillación, sea en privado, sea en delante de alguien más, es violencia psicológica. Entonces, cuando usted quiera, corrija en privado y alabe en público. Es una regla inclusive de liderazgo cristiano y de todo tipo de liderazgo. Corrija en privado, ¿no? Es importante hablar directamente con esta persona, sea su esposo, su esposa, sus hijos, etcétera. Su suegra, su suegro, su cuñado, su primo, su tío, en fin, no sé, algún miembro de la familia que esté involucrado en el tema y trate de resolverlos de manera privada. ¿Para qué? Para que el conflicto no avance. Porque antes el conflicto era de dos, pero si lo hacen público ya es de tres, de cuatro, de cinco. En fin, no sé de cuántos, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay que orar? Porque el ser humano es impulsivo por naturaleza, es pecaminoso. Pablo decía que eso que no quería hacer, eso hacía. Entonces, si no estamos sujetos a esta voluntad divina, a esta corrección perfecta, pura, amable, a veces se nos va a ir de los labios una palabra innecesaria, una palabra equivocada, una palabra pecaminosa. Por eso tenemos que mantenernos en oración siempre y el Señor nos recuerda que podemos confiar en Él, ¿no? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces eso que yo llamo prudencia no es prudencia para el otro. Porque esta palabra que yo dije al otro lo ofendió y a mí me pareció que no era así. Pero y es que tú eres muy delicado, ¿no? Pero estoy ofendiendo al otro. Usted puede tener una palabra que a usted le parece que está bien porque quizás estamos acostumbrados a la violencia, a la humillación, pero esa no es la voluntad de Dios ni para usted, ni para mí, ni para los hijos, ni para nadie. Necesitamos pedir sabiduría al Señor para que nuestras interacciones familiares sean comprensivas, sean armoniosas. Porque si usted se olvida de esto para comunicarse, entonces está actuando de suyo, de lo propio, de esa naturaleza vieja que todos tenemos, que a veces sale, ¿no? Entonces, qué importante es orar para poder pedir sabiduría al Señor y que nuestras palabras sean de edificación, poniéndonos en el lugar de la otra persona, ¿no? Ok, muy bien. Esta es un poquito la comunicación bíblica en la familia, pero ahora vamos a verla desde la parte sistémica, desde la familia caída, desde el día a día, ¿no? Como les decía, la comunicación es el principal mecanismo de interacción.
Por medio de la comunicación, nosotros expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestros sueños. Negociamos con las personas, compramos, vendemos, etcétera, ¿no? A través de estas palabras, de esta comunicación, que puede ser verbal, que puede ser escrita, que puede ser en el WhatsApp, que puede ser en el Facebook, que puede ser en todos los medios de comunicación, nosotros podemos gestionar muchas de las cosas de la vida natural diaria, ¿no? Entonces, en este tipo de comunicación se reflejan los valores de las personas, cómo actúan, qué hacen, por qué lo hacen, con qué actitud hacen las cosas, ¿no? Se reflejan los estilos de vida propios de cada familia. Como les decía, en algún momento hay familias ansiógenas, hay otras depresivas, hay otras violentas, hay otras más funcionales. A través de la comunicación uno va mirando cómo son las relaciones en las familias, ¿no? Algunos estudiosos de la comunicación en esta perspectiva sistémica de la terapia familiar eh, señalaron algunas características. Y hubo una trabajadora social y terapista de familia que se llamó Virginia Satir, que era estadounidense y cuya madre era cristiana, miren ustedes. Y ella era una niña muy aplicada y en su escuela rural, en la biblioteca de la escuela rural, de los pocos libros que habían, ella comenzó a leer y a leer y a leer y se leyó todos los libros de su biblioteca rural, ¿no? También fue una persona muy curiosa y estaba muy interesada en estudiar a las familias, ¿no? Y ella inclusive tuvo una enfermedad y la mamá, por la perspectiva quizás más religiosa que cristiana que tenía, no la llevó al médico y ya el papá después la lleva a ella y la salva por una operación de apéndice, ¿no? Pero bueno, a ella le interesaba mucho el tema de la familia y se volvió en una detective infantil para investigar a los padres, ¿no? Ya desde que era adolescente y niña ya tenía ese interés, esa vocación. Bueno, allí se dio cuenta de que todo lo que las familias mostraban hacia afuera de manera pública no era necesariamente lo que pasaba dentro de la familia, sino que había más, algo más allá de lo evidente, más allá de lo que miramos, ¿no? Entonces ella comienza a estudiar la comunicación y la define como un proceso de dar y recibir información, ¿no? Sin embargo, para poder adentrarnos en este tema, vamos a estudiar el proceso de la comunicación. Y ahí usted y yo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, tenemos que hablar de dos niveles. Un nivel de conducta verbal de lo que se habla y un nivel de conducta no verbal de los gestos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿No? Tenemos también que estudiar las formas como las personas interactúan, qué técnicas están usando. Algunos son agresivos, otros son pasivos. ¿Cómo obtienen la información y cómo la procesan? ¿Y cómo la devuelven después? Ustedes seguramente han escuchado esa dinámica o han visto y han participado inclusive en la dinámica del teléfono malogrado, donde juntamos a 10, 20, 30, no sé cuántas personas, ¿no?
y le damos un mensaje a la primera y cuando llega la pregunta a la persona 2030, el mensaje ya está distorsionado. El teléfono malogrado, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos la información? ¿Cómo la procesamos? Y al final, ¿cómo la damos? ¿Cómo la emitimos? Cuantas más personas intervengan en el proceso de comunicación, mucho más hay la posibilidad de que el mensaje se vaya dispersando, distorsionando, ¿no? Entonces, una cosa básica que usted tiene que aprender en esta clase, y lo voy a repetir, es de que el mensaje que da el emisor no es el mismo del mensaje que oye el receptor o que recibe el receptor. El mensaje que da el emisor no es lo mismo del mensaje que recibe, que oye el receptor. Y por eso están los problemas de comunicación. Por ejemplo, yo le digo, no sé, pues a mi esposo o a alguien, oye, pásame no sé, el jabón que está en el baño de no sé dónde. Si mi esposo está amargo conmigo, me va a decir que tú crees que yo soy tu empleado. Párate y anda tú. O el hijo, o alguien en la familia, dependiendo de su estado de ánimo. Entonces, yo di un mensaje, pero la otra persona lo interpretó de otra forma. A pesar de que las palabras fueron claras, el mensaje fue claro. Por favor, pásame el jabón, el champú, lo que fuera. Entonces, es bien importante que usted, cuando haga su consejería, pregunte bien qué dijo la persona, lo más exacto posible, y qué entendió la otra persona. Porque allí está el corte de la comunicación. Nuevamente, el mensaje que emite el emisor muchas veces no es el mismo que el mensaje que oye, que entiende, que comprende el receptor. Y allí está el problema de la comunicación. Hay algunos elementos en la comunicación. Uno es el comunicador, el que da el mensaje. El otro es el receptor, el que oye el mensaje. Y lo otro es el contexto. Y esto es bien importante. El contexto es bien importante porque si yo estoy en mala relación con el receptor, si yo soy el comunicador, o si yo soy el receptor, estoy en mala relación con el comunicador, es muy probable que el mensaje se distorsione. Entonces, el contexto de la comunicación es muy importante. Ahora, vamos a estudiar algunas características, algunas verdades universales, algunos axiomas de la comunicación que se trabajaron entre Satir y otro pensador más con respecto a la comunicación. El primer axioma. El axioma es una verdad universal. Eso quiere decir que no hay lugar a dudas, ni murmuraciones, ni nada. Es una verdad sine qua non. O sea, definitivamente es una verdad. Primero, que es imposible no comunicar. Si yo estoy sentada mirando y alguien me habla y yo no respondo, quiere decir de que al mensaje que me están dando no lo estoy dando interés. No he hecho nada, solamente me he callado. Sin embargo, aún callada, estoy comunicando mi interés o desinterés por el mensaje que me dieron. Entonces, todas las personas comunican algo, todas, ¿no? Toda conducta es equivalente a comunicación. Cómo hablo, cómo miro, cómo siento, qué gesto tengo en silencio, todo comunica, todo, 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 ¿ya?
Dos, la comunicación tiene dos aspectos. Uno de contenido, es decir, del mensaje, si es escrito los datos, la comunicación en su esencia, en lo que quiere dar, ¿no? El mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir, llegaré a las 8 de la noche. Y el otro es un aspecto relacional. ¿Cómo me estoy relacionando con mi interlocutor? Y ahí venía un poco el contexto del que hablábamos hace un momento. O sea, ese aspecto de relación que tengo yo con el otro, si estoy bien o si estoy en conflicto, eso define la comunicación también, mi interpretación, mi significante de comunicación, ¿no? Entonces, ese aspecto relacional con mi interlocutor es como un poco transmitimos el mensaje. Si yo estoy amarga con alguien, seguramente le voy a dar un mensaje amarga, pues, ¿no? Si yo estoy feliz con alguien, también le daré un mensaje feliz. Ahora, la felicidad o la amargura se va a reflejar en mi cara. Voy a decir, oh, sí, qué gusto verte, ¿no? O voy a decir, ah, ¿cómo está? ¿No? Entonces, esa relación con el otro ya implica gesto, actitud, emoción. Si el receptor es conocido, si no es conocido, si estamos alegres, tristes, enojados, etcétera. Y entonces ese llegaré a las 8 se convierte en llegaré a las 8, ¿no? Mi cara, mis gestos, mi voz, mi tono. Es el mismo contenido del lenguaje. Es el mismo mensaje, pero tiene otras características gestuales, otro tono, otra emoción. Entonces tenemos un aspecto de contenido y un aspecto de relación con el otro. Y en todo tipo de comunicación será eso. En toda comunicación también existen tres posibles respuestas. Es decir, yo confirmo el lenguaje perdón, el mensaje de la otra persona. ¿Vienes a las 8? Sí, sí vengo a las 8. O rechazo el mensaje. ¿Vienes a las 8? No, mejor quédate ahí en tu trabajo. O desconfirmo el lenguaje, es decir, no le hago caso. La otra persona me dirá, vengo a las 8. No digo nada. Entonces, hay formas en todos los mensajes, se confirman, se rechazan o se desconfirman como que no se le hacen caso. El tercer axioma de la comunicación es bien interesante. Las relaciones entre las personas dependen de cómo valoramos la secuencia de la comunicación, de cómo puntuamos cada comunicación que me da la otra persona, qué significado tiene para mí. Entonces, una serie de comunicaciones ya en la relación diaria, por ejemplo, mi esposo conmigo, yo con mis hijos, los hermanos entre hermanos, etcétera. Hay una serie de secuencias de comunicación ininterrumpidas, porque se dan todos los días, desde que nacieron los hijos hasta ahora, que pueden tener 15, 20, 30 años, ¿no? Igual con mi esposo desde que me casé, desde el año, no sé, pues 90 hasta ahora, que podría ser como 34 años. Entonces, si yo me acostumbro a determinados mensajes de la otra persona, yo los voy a ir puntuando, valorando. Pero es que estés así. Toda la vida ha sido así. Porque yo ya saqué mi conclusión de todos los tipos de comunicación que yo tuve con esa persona. Las he valorado, todas las secuencias de la comunicación en el tiempo. Le he dado una valoración, ¿no? Muchas veces esa valoración no es la misma para ambos. Y cuando lo que yo digo tú lo entiendes de una forma o cuando lo que tú dices yo lo entiendo de otra, entonces hay conflicto. Por ejemplo,
Si continuamente le estamos dando críticas a nuestro hijo, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano ese hijo se va a apartar de mí, porque mi interrelación con él ha sido crítica, 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 crítica. Entonces, ni a usted ni a mí nos gusta que nos critiquen todos los días. ¿Qué hace? Se aísla, se va a su cuarto, se encierra, no quiere saber nada. Y sale solamente para comer, sale solamente para cosas así muy, muy obligatorias, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar estas valoraciones. ¿Cómo? Atendiendo a las palabras que usó la persona. Por eso es bien importante que use la palabra adecuada, ¿no? Es importante esto de cómo valoramos la secuencia de la comunicación. Todo el antecedente de la comunicación anterior, ¿no? Muy bien. La comunicación relacional en la familia es muy importante, porque en esa relación yo tengo la oportunidad de brindar afecto o tengo la oportunidad de rechazar. Pero cuando estamos rechazados en afecto, no nos sentimos bien. Entonces necesitamos atraer afecto. Hay formas, hay familias, por ejemplo, que no se abrazan, que no se besan, ni cuando se están despidiendo, ni cuando están entrando a saludar. Y el afecto es bien distante, ¿no? Hola, hola, como si fuera que me estoy saludando con la vecina. Oh, vecina, ¿cómo está? Necesitamos también tener afecto en la familia. Pero si usted y yo en algún momento estamos privados de afecto, es decir, no tenemos el afecto de la familia, pues podemos darnos autoafecto. Y ese autoafecto es brindarme afecto yo a mí misma. ¿Cómo podríamos hacer? Por ejemplo, un autoabrazo. Y entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo podríamos autoabrazarnos. Ponemos nuestra mano derecha en el hombro izquierdo y nuestra mano izquierda en el hombro derecho. Y luego nos abrazamos. Nos quedamos ahí un ratito, aceptando todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, la voluntad que Dios tuvo para darnos vida el día de hoy. Y aceptar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Estos abrazos, estos autoabrazos que yo puedo darme, deberían de durar mínimamente unos 30 segundos. Ahora, ¿hay abrazos en la pareja? Sí, pues deberían haber abrazos. Hay familias que ya son mayores de repente, ¿no? Los viejitos. A veces estas familias ya mayores tienen, casi no abrazan, casi no dan este, no dan mucho afecto al otro. Pero qué importante es que ellos reciban también el afecto, ¿no? Entonces, Virginia Satir recomienda que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos y 12 al día para crecer como personas. Y es que cuando uno siente un afecto del otro o de uno mismo, se generan una serie de emociones que también van a liberar hormonas y que también van a favorecer algunos neurotransmisores que son responsables de la felicidad, de la alegría. Entonces, qué importante es de que eso se vaya favoreciendo. Es como, no sé, ustedes se acuerdan seguramente
a los hijitos, ¿no? Cuando se caen, los chiquitines se caen, vienen llorando donde su mamá, ya me caí, me golpeé la rodilla, ¿no? Entonces te soba la rodilla, le da un beso, lo abraza, y todo eso, a los 3 minutos el chiquito ya está nuevamente apto para seguir corriendo, porque ha liberado endorfinas. Las endorfinas nos ayudan a soportar el dolor y muchas veces nos alivian el dolor. Y es que este ser humano que Dios ha creado es un ser que tiene mucha potencialidad, inclusive para autocurarse. Características Entonces, que qué hacen. importante, ¿no? Muy bien. No sé si acá vamos a parar un ratito para las preguntas o me dejan terminar un ratito más esta primera parte. Creo que terminamos. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando una pareja tiene un problema en el matrimonio, al que el esposo contribuye con su retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus críticas constantes, se va formando un círculo vicioso, ¿no? Y en la terapia él podría decir de que su retraimiento se debe que es una defensa contra los regaños de la mujer. Y ella podría decir, no, esta es una distorsión de él a lo que realmente sucede en el matrimonio. Él evita el problema y ella lo critica debido a su pasividad. Y entonces se va formando un círculo vicioso. Ella lo regaña, él evita, lo vuelve a regañar, lo vuelve a evitar y no se soluciona nada, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos? En estos casos de comunicación patológica, círculos viciosos, necesitamos darnos cuenta, reflexionar sobre cómo nos estamos comunicando. Y este proceso de reflexión, de darse cuenta, se llama metacomunicación. Cuando usted en la consejería comienza a mirar cuál fue el mensaje que dio el emisor y cuál fue el mensaje que recibió el receptor, usted se va a dar cuenta de que el contexto o la relación de ambos mensajes o de un mensaje era muy importante porque estaban peleados, era muy importante porque anteriormente de repente hay un tercero en la relación, la suegra, el suegro, o de repente el infiel o la infiel. Entonces, toda la historia anterior a veces hace que el significante de un mensaje sea otro. Y usted lo que tiene que hacer en ese proceso de consejería es mirar cómo se dan los mensajes en la familia y cuáles han sido las verdaderas intenciones del emisor y qué es lo que recibió el receptor, ¿no? Para eso, obviamente, tenemos que hacer un análisis de en cuál de estos axiomas de la comunicación de repente cayeron, ¿no? Ahora, hay un concepto de profecía autocumplida que indica un poquito la valoración que tienen las personas de los mensajes que reciben. Por ejemplo, una persona piensa, todos me odian acá en esta familia, la familia de mi esposo, la familia de mi esposa, todos me odian. Y se comporta de una manera enojada porque está pensando que todos lo están odiando y está a la defensiva, ¿no es cierto? Ante lo cual los demás también reaccionan con desagrado ante esa conducta. Y la persona dice, ajá, ¿no ves? Todos me odian. Pero no se está dando cuenta de la actitud que tiene frente a estas personas, a ese contexto, a esa circunstancia, a esa situación. Entonces piensa de que todos la odian, porque ella o esta persona también ha ido con el pie en alto, como se dice, ¿no? A la defensiva, para que al menor intento, ¡zas!
Entonces se genera una reacción de la otra parte y al final la persona dice, ¿no ves? Todos me odian, ¿no? Pero a veces esa persona no considera que ella está provocando esa relación, sino más bien que ella está reaccionando a esas actitudes, ¿no? Y no es así. Bien, la comunicación también tiene otros dos niveles. Un nivel digital, o sea, todo lo que es contenido de la comunicación, símbolos lingüísticos, escritos, etcétera. Y otro nivel verbal, ¿no? Perdón, un nivel de mensaje, de contenido, de escritos, de símbolos, etcétera, que es el contenido de la comunicación, y hay otro nivel analógico, es decir, el nivel relacional, cómo me relaciono yo con la otra persona, y eso se da a través de la conducta no verbal, ¿no? Por ejemplo, esta persona recibe un regalo. Ajá, me estás regalando algo. ¿No será que quieres algo conmigo? Yo puedo interpretar un regalo que me hacen como una demostración de afecto. Muchas gracias, qué lindo, me encantó. Pero también puedo interpretarlo como un soborno. ¿Me estás regalando algo porque quieres algo de mí? O puedes interpretarlo equivocadamente como una restitución o reparación a algo malo que hizo anteriormente. Ah, te estás disculpando porque la vez pasada me gritaste, etcétera, etcétera. Me estás pidiendo perdón. Entonces, miren cómo el emisor tiene un mensaje y el receptor tiene otro, porque los significantes son diferentes, ¿no? Entonces, ya la comunicación patológica se va instalando y presenta incongruencias entre lo digital y lo analógico, entre el contenido y la forma. Por ejemplo, una persona dice, no estoy enfadado, pero usted la mira y la ve que sí está enfadada. No, no estoy enfadada, no estoy enfadado tampoco. Sin embargo, su tono de voz, su expresión facial, su postura, sus gestos están expresando un auténtico enojo, ¿no? O sea, la parte analógica. Y el último axioma de la comunicación es de que hay dos tipos de interacción. Una interacción simétrica, es decir, cuando los dos están en el mismo nivel de autoridad, por decir, por ejemplo, los dos cónyuges. Y la interacción asimétrica, que es cuando uno está por encima del otro. Acá están padres e hijos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la interacción simétrica, el esposo dice, ok, entiendo tu molestia, conversemos por favor. Y la esposa dice, ok, vamos a conversar. Entonces, la conversación es recíproca, al mismo nivel, en igualdad de condiciones. Pero en la interacción asimétrica, los padres dan una norma de la casa y los hijos preguntan por qué, pero obedecen porque los padres ponen sanciones a las faltas. Los padres están en este nivel de autoridad y los hijos están por debajo de ellos. Es una relación asimétrica. ¿Ya? Muy bien. Hay una teoría del doble vínculo. Y esta es una teoría bien importante porque muchas veces se da en muchísimas familias. Un antropólogo, Battenson, un antropólogo inglés, ha realizado aportes importantísimos al estudio de la lingüística y a las ciencias cibernéticas también, ¿no? Él perteneció a una escuela, la escuela de Palo Alto, junto con Satir, junto con otros, y desarrollaron formas de terapias familiares sistémicas. Pero este antropólogo lo vio desde la forma de un sistema y entonces habló mucho de cómo las personas
muchas veces utilizamos el doble vínculo para comunicar. Por ejemplo, acá hay un afiche que dice, te odio, pero dame un beso. ¿Cómo es que puedo odiar a una persona y a la vez pedir afecto de ella? Muchas parejas están en una relación patológica por estas cosas, porque el doble vínculo analiza las relaciones de poder donde una parte queda sometida a la otra, de manera que no se puede cumplir con los mensajes porque ambos son contradictorios. Se dice A, pero se pide B. Entonces, ¿cómo me pides A si quieres que haga B? Esto es muy característico en hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de la parte de contenido, o sea, lo digital y la parte relacional, que es lo analógico, ¿no? Cuando hay contradicciones entre uno y otro, hay una comunicación patológica. Por ejemplo, la pareja le dice te odio con palabras, pero sonríe y hace gestos sensuales, gestos que sugieren complicidad, sexualidad. Entonces, se dice una cosa, pero se pide otra. ¿No? El aspecto digital, que es el contenido del mensaje te odio, y el aspecto analógico nos dice cómo debe interpretarse dicho mensaje, porque los gestos indican atracción sexual o amor, entre comillas. Este doble vínculo, estos mensajes contradictorios son muy característicos en las parejas disfuncionales. Entonces, ¿qué pasa si los hijos, por ejemplo, reciben este tipo de mensajes que son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, una madre se queja de que su hija no es afectiva con ella. Entonces la hija, cuando quiere subsanar ese reclamo, se acerca y abraza a la madre y la madre le dice, no, déjame, me das calor. No puede, o sea, total, ¿lo hago o no lo hago? Miren, esto tienen ustedes que detectarlo en las entrevistas, esos mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo, una pareja le dice a la otra, bueno, si quieres vienes o no, haz lo que quieras. Y cuando la pareja elige y hace lo que quiere, la otra pareja se enfada. Total, me dijiste que haga lo que quiera y ahora estás enfadada conmigo. O sea, así no haga lo que quiere, igual vas a estar enfadada conmigo. ¿Qué está pasando, no? Entonces, si esta comunicación se vuelve continua en la familia y se forma un estilo de comunicación, puede convertirse en manipulación, en chantaje, autoritarismo y maltrato, ¿no? La importancia de la comunicación en la Biblia, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué necesitamos? Una comunicación clara, ordenada, una comunicación que se haga entender, que haya coherencia entre el discurso y la parte gestual, ¿no? Entonces, eh, esta comunicación clara, si no entendemos lo que nos hablan, entonces pueden surgir alejamientos y malos entendidos, ¿no? Muy bien, ahora sí creo que hay tiempo de preguntas.
hasta aquí, si hay preguntas, si no hay, entonces seguimos. Si hay manitos levantadas, hermana María, entonces Vale. están en este orden. Va primero Irene, Irene vas tú primero, después va Daniela Villa, después de Daniela Villa va Yasmine y después de Yasmine Elizabeth. Recuerde que también tenemos el chat de acá de Zoom. Si quieren, escriben y yo les leo la pregunta a la profesora María para que vayan respondiendo. Entonces, vamos contigo, Irene. Habilita el micrófono, por favor, y estamos, la profe está atenta a tu pregunta. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, perfecto, Irene. Se te Muchas, escucha bien. muchas gracias, profesora, por la información. Estaba muy interesante. Bueno, es un aporte y al mismo tiempo es una pregunta. El aporte que quería hacer, veo como muy importante en el tema de la comunicación, que tanto el emisor como el receptor tenga la voluntad de tener una comunicación asertiva, pero sobre todo mostrar la voluntad de querer hacer los ajustes. Porque si colocamos por delante el muro del orgullo, no vamos a fluir en esto, ¿cierto? No vamos a hacer los ajustes y los cambios necesarios para poder relacionarnos sanamente. Por otro lado, la pregunta que quería hacer es en el caso de que no exista por alguno de los dos la voluntad de dejar a un lado el orgullo, la obstinación en un pensamiento o en una idea, y esto está trayendo problema a la comunicación en pareja, ¿qué medidas deberían tomarse al respecto? ¿O cómo se podría remediar esto? Ujú. Ok, a ver. eh, Siempre hay que propender al diálogo, siempre. La idea de estar en una de estar en una pareja, de estar en una relación familiar, es de que todos son miembros de la familia. Y nosotros necesitamos hacer conscientes a las personas de que si siguen en sus posiciones sin resolver, van a tener los mismos problemas que han tenido antes y probablemente peores. Entonces, ah, necesitamos hacerles entender a las personas que deben de cambiar la oración, la lectura de la palabra, van a ir transformando también la vida de las personas, dependiendo también de cómo lo hagamos, porque si todo el día ponemos la radio allí, todo el día vamos a la iglesia, todo el día vamos a hacer solamente eso, entonces probablemente vamos a generar más bien una actitud contraria hacia la palabra. Entonces es importante de que de acuerdo a la otra persona veamos qué es lo que tenemos que hacer. A veces hay que recurrir a terceros, porque ya los dos han hablado tanto y no se comprenden. Entonces a veces hay que llevarlos a terapia. Si ya han probado todo, habría que llevarlos a terapia o habría que llevarlos al pastor, ¿no? Si es que son de iglesia. Y si no, habría que llevarlos a terapia. Porque ya se ha propuesto todo y no ha funcionado. Pero la idea es hacerles entender a las familias que si estamos dentro de esta familia, todos nos vamos a interconectar siempre. ¿Y queremos una vida armoniosa o queremos una vida de conflicto? Elige, pues, ¿no? Un poquito así. Muchas gracias, profesora, por la aclaración. Buenos días, Daniela, vamos con Daniela. gracias. Buenos días, profesora, compañeros. Hermana María, tengo una cuestión aquí no sé si fue que me distraje o usted pasó muy rápido. Entiendo yo que las puntuaciones vienen siendo esas actitudes que nosotros vamos como grabando de la persona dado a sus actitudes al momento de comunicarnos, sea verbal o de forma no verbal. Entonces, ¿qué vendrían siendo las profecías autocumplidas?
o sea, lo que la misma persona está hablando de ella o qué, o sea, quisiera saber como la diferencia ahí. O no sé si yo estoy equivocada. Ya, a ver, vamos a regresar al tema de las puntuaciones. Ya, es uno de los, a ver, ¿no? Tercer axioma. Ujú, ya. Nosotros, cada una de las interacciones que tenemos con las personas van a tener una valoración para nosotros. Por ejemplo, si yo estoy en armonía con mi esposo, entonces cada cosa que me diga la voy a entender de una buena forma. Pero si yo estoy amarga con mi esposo, cada cosa que me diga la voy a entender de repente tergiversadamente. Depende mucho de la valoración que yo tengo de la comunicación del otro hacia mí. Esto es, las relaciones dependen de la forma de cómo valoramos la secuencia de la comunicación. Yo voy a entender al otro por una serie de secuencias de comunicación que he tenido anteriormente de esta persona y de cómo la entiendo ahora en mi relación actual. Entonces yo voy a ir valorando comunicación, comunicación anterior, 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 para valorar mi comunicación actual. Esa es el tercer axioma. Ahora, la profecía autocumplida no es nada más que la actitud que yo tengo. Por ejemplo, si alguien me odia, yo estoy dentro de un clima familiar de repente adverso, porque yo vivo, no sé, pues con la familia de mi esposo y yo siento que todos me odian. Entonces, cada vez de que yo esté con la familia de mi esposo, yo voy a pensar, todos me odian. Entonces, yo voy a estar como a la defensiva. Y cuando yo estoy a la defensiva, yo voy a comenzar a decir cosas duras, hirientes, producto de mi fastidio, y obviamente el que me oye a mí también me va a devolver lo mismo. Entonces, si me devuelve lo mismo, yo siento que me están rechazando. Y ese rechazo para mí es todos me odian. O sea, el todos me odian, yo empiezo estimulando con mis actitudes el rechazo de los demás. Y con mis mismas actitudes genero el rechazo y las personas me rechazan. Por lo tanto, yo digo, ¿no ves? Todos me odian. Yo te había dicho, yo sabía que tu familia no me quería. Entonces, yo generé el rechazo y obviamente recibí el rechazo y eso hace de que yo con mis palabras haya autocumplido una profecía que yo misma dije. Sabía que me odiaban, sabía, y una vez más ahora ya lo puedo confirmar, tú lo has visto, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Muchas gracias, profesora María. Voy a alternar unas preguntas, profe María. Hay dos en el chat A y hay ver. tres manitos levantadas. Entonces vamos con una de las preguntas que está en el chat de la hermana Emma de Estrada de Guatemala. Ella dice lo siguiente, esta es la pregunta, profesora María. ¿Qué sucede que por varias generaciones se tratan mal? Y la pregunta es, ¿cómo parar esto? Ujú. Esa es la pregunta de la hermana Emma de Ya. Estrada. Ok, lo que pasa es de que yo anoto cada una de las preguntas para Sí, poder señora. tener la exactitud de la respuesta también, ¿no? Ya, a ver, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es saber por qué. Eso es bien importante, porque usted no va a ir, ay, sí, perdónalo, sí, no, capaz no ha sido, no quiso, etc. No, tiene que saber por qué. ¿Por qué yo recibí un maltrato?
no sé. No sé cuál ha sido el motivo para recibir el maltrato. De repente ha habido el doble vínculo. De repente ha habido una incongruencia entre la comunicación verbal y la comunicación gestual. De repente, yo he tenido una valoración de la secuencia de la comunicación incorrecta. No lo sé. O sea, hay que averiguar primero por qué. Y cuando sepamos por qué, tratamos esa causa. Porque si no, no vamos a poder. Por eso esta terapia, esta consejería va a la causa de las cosas, sobre todo en los aspectos de comunicación, en el aspecto relacional, de cómo yo me estoy relacionando con él. Pero es importante saber por qué y cuando sepamos por qué, tratamos la causa para aliviar el síntoma. ¿Entiendes? ¿No? Bueno, por allí hay que mirar, y bueno, aparte, pues obviamente de hacerles entender a las personas que la familia es un todo, es un sistema. Si este no hace su trabajo, el otro lo va a tener que asumir y va a tener que estar fastidiado por eso. O sea, acá todos tienen que funcionar. Si no funcionan, va a haber dificultades. Pero a veces la familia no se entiende como un todo. La familia se entiende como papá por un lado, mamá por el otro, hijo por el otro. Estamos unidos, interdependientes. El papá no vive sin la mamá, no vive sin los hijos. Cada quien tiene su propio rol y tiene que cumplirlos. Y eso de repente lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profe María. Vamos contigo, Elizabeth. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Buenos días, profesor, y con todos. Tengo una consulta. En caso de una pareja que está pasando momentos de separación, ¿no? ¿Cómo se puede determinar qué tipo de especialista ellos pueden tener? Ya que pues, la esposa no acepta la separación, ¿no? Y está utilizando argumentos legales falsos para poder, como se dice, manipular al esposo, ¿no? No dejar ver a los niños, ¿no? Y la familia sabe que ella pues es una persona bipolar, que desde joven pues ha tenido ayuda psicológica. ¿Cómo se puede ayudar a esta pareja de esposos para que lleguen a un acuerdo, ya que realmente la esposa es la que usa la manipulación para poder obligar al esposo a que regrese a su casa? ¿Cómo se puede ayudar en consejería a esta pareja? A ver, cuando hay dificultades ya del corte de la relación, es decir, cuando ya estamos, ya no en algo que pueda ser voluntario, sino que tiene que entrar en acción la ley, ahí la ley entra en acción o no, sencillamente. Entonces, si la mamá está en un problema psicológico y el papá está queriéndose separar de ella, yo no sé si están en matrimonio, si están en convivencia, porque me habla de separación, no de divorcio. Sí. Divorcio. Ok, entonces están en matrimonio. Primero, yo tendría que ver si él es el esposo, por qué la señora está como está y mandarla a una ayuda psicológica. Porque tampoco no se desechan a las personas porque tengan trastornos mentales. Uno tiene que ser coherente con su promesa matrimonial, es decir, en salud y enfermedad. Entonces necesitamos que esta señora tenga una terapia, porque no va a dejar de ser la madre de los hijos. Con trastorno mental o sin trastorno mental, con problema emocional o sin problema emocional, va a ser la madre de los hijos. Necesitamos que esta madre esté sana. Entonces esa es una primera cosa.
Si por su dificultad emocional, su problema de pensamiento, etcétera, siempre y cuando esté verificado por un profesional, no porque la comadre, el compadre, el no sé qué, dijeron que no, etcétera, etcétera, dijeron no, sí, usted no sabe si estaba en el psicólogo, si era por una ansiedad, si era por una depresión, si era por un trastorno mental, si era por un trastorno de pensamiento. Usted tiene su diagnóstico médico, psicológico, o es algo que, no, es que ella estuvo en el psicólogo, entonces es una bipolar. Entonces, hay que verificar eso. Eso es uno. Ahora, si la pareja no da para más, yo no sé si es creyente o no es creyente. Si la pareja no da para más, si es creyente, podemos recurrir a la autoridad del pastor o podemos recurrir a algún familiar que tenga cierta autoridad sobre ella y conversar, porque si de repente ya los dos no pueden conversar en un nivel armonioso, entonces hay que buscar a un tercero. Sin embargo, si nada de esto funciona, entonces se puede recurrir a la ley. ¿Qué necesitamos para que una persona pueda separarse? 2 años de convivencia o 2 años de matrimonio. Los divorcios pueden ser voluntarios o pueden ser forzados. Los voluntarios son de mutuo acuerdo, se va a la municipalidad y hace el divorcio. Si ella no está de acuerdo, entonces se entabla, bueno, ya un proceso legal allí y se esperan 3 años por lo menos, hasta que no voluntariamente puedan separarse, ¿no? Entonces ahí sí, pero sin dejar de lado a la madre y darle la atención que le corresponda, porque ella va a seguir siendo la madre de los hijos. Y si ella tiene una dificultad mental, ella va a tener que tomar un tratamiento, pues, ¿no? Porque la madre es la madre, el padre es el padre, o sea, todos van a tener que tomar allí un tratamiento, porque no sé si hay hijos chicos, no sé, o sea, hay muchas cosas que hay que considerarse para hacer esto, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer una separación temporal? Sí, claro, se puede hacer una separación temporal. Ahora, si ella no acepta que dejen ver a los niños y otras cosas, pues hay que ir a la autoridad, ¿no? Porque tanto el padre como la madre tienen el derecho de, si hay un proceso de tenencia de menores, es decir, alguien que se va de la casa. Ahora, no sé si la están sacando a la señora también de la casa, no lo sé. Y si el esposo se está quedando. Y esa madre, tras el problema mental, va a tener que buscar a otra persona, o sea, va a tener que irse a otra casa, no sé cómo va a estar. Elizabeth, usted creo que es de Perú, a veces en Perú no tenemos las mejores condiciones. Entonces hay que mirar también con ojos de misericordia a esa otra persona, sobre todo cuando es la madre, ¿no? Entonces, en un proceso de separación o de divorcio hay régimen de visitas. ¿Qué quiere decir? De que los padres que ya no están en la relación, porque de repente los hijos están con el papá y no con la mamá, entonces la madre tiene que venir a verlos. O si los hijos están con la madre y no con el padre, entonces el padre tiene que venir a verlos. Y eso se establece de manera legal. Pero lamentablemente nadie le puede poner una pistola en la cabeza a nadie como para decir que te separas de mí, y lo puede hacer de manera voluntaria o lo puede hacer de manera obligada. Pero todos los temas de familia tienen unos vértices emocionales, sociales, pero también legales. Porque si están casados, ya son una pareja ante la ley. Y la ley
protege no solamente a las familias, sino también a los hijos, no solo a los cónyuges, sino también a los hijos. Entonces ahora hay modalidades de tenencia compartida inclusive, que se ha aprobado recientemente, ¿no? Donde los hijos van un tiempo donde la madre y después van otro tiempo donde el padre. Bueno, son formas legales de resolver algunos conflictos familiares que hay, ¿no? Pero ahí hay varias cosas para poder tener en cuenta, querida Elizabeth, ¿no? Listo. Muchas Gracias. gracias, profe María. Profe María, Miriam Villeda de Honduras nos comparte un caso. Dice, una madre depresiva que tiene poco valor por la vida, su hija le manifiesta que ella siente por la vida tal como siente la madre. Ella asume que es por el ejemplo de ella y quiere revertir ese sentimiento en la hija. Las dos preguntas son las siguientes. ¿Cómo podría lograrlo? ¿Qué le puede comunicar a su hija? Miren, hay un principio que dice que nadie da lo que no tiene. Y es un poco difícil de que la madre, siendo depresiva, pueda comunicarle un mensaje de esperanza a la hija. Ellas tienen que tomar algún tipo de tratamiento. Porque ¿qué cosa pasa con el depresivo? El depresivo se ha debilitado la voluntad. No hay voluntad. Hay una motivación que surge de repente un día va a estar bien y de repente ¡plum! Se baja y nuevamente está mal. Entonces son ciclos. Y la verdad es que yo aconsejaría allí sí que tenga terapia especializada. Porque la ansiedad, perdón, la depresión, lo primero que se va es la voluntad. Entonces, sin voluntad es un poco difícil poder salir adelante, ¿no? Entonces, creo que tienen que llevar terapia allí. ¿Ya? Muy Gracias, bien. profe María. Hermano Marco, ¿puede habilitar su micrófono? Buenos días, hermana. Buenos Días. días, hermanos. Tenía unas consultas que están ligadas una con la otra, ¿no? En realidad, nosotros al poder trabajar, porque creo que la mayoría de nosotros tiene ese sentir de poder trabajar en la consejería familiar con este alcance y estudio que estamos teniendo, va a haber diferentes oportunidades en las que nos vamos a encontrar en la línea delgada, digamos, en la que vamos a tener que derivar a un especialista, como en este caso un psicólogo, ¿verdad? Entonces, bueno, bajo ese contexto hago esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno de los integrantes de la familia, de la pareja, ha vivido en una realidad donde ha habido mucho pleito, mucha pelea, eh, donde el ambiente se ha manejado en base a gritos, se ha vivido y se ha crecido? Entonces, mañana más tarde componen una nueva familia y su modo de relacionarse cuando llega, cuando pasa el nivel a la tensión, entonces ya es gritos, ¿no? Es normal esa comunicación porque es la que ha vivido, es en la atmósfera que se ha criado, ¿no? Era una pregunta, y bajo ese contexto también, son dos preguntas en una, discúlpeme. La otra es, ¿qué pasa cuando también existe la pareja en la que uno de los integrantes, por realidades vividas, también vive con prejuicios? O sea, vive también con pensamientos que anticipados a lo que va a pasar, ¿no? Yo sé lo que estás pensando, yo ya sé lo que vas a decir. Yo sí, no necesito que me lo digas porque yo ya lo sé. Y siempre es algo negativo, ¿no? Eso es, hermano. Gracias. A ver, hay una pareja que está acostumbrada a vivir en violencia, ¿verdad? En violencia de repente verbal o quizás hasta física, ¿no? O quizás hasta sexual.
Entonces, aquí hay que analizar bien por qué se produce esa violencia, por qué se produce esa comunicación tan agresiva, tan violenta. Y de repente hay que hacerle entender a esa persona de que ya no está viviendo en el hogar paterno. Ahora está viviendo en un nuevo hogar que ha formado con ilusión, con alegría, con esperanza, para no repetir los patrones de su familia de origen. Eso es bien importante, porque muchas veces las personas no tienen la conciencia y solamente replican las cosas de manera mecánica. Y necesitamos hacerlo un poco más consciente, ¿no? Hay que ver por qué cosa. Ahora, cuando usted me dice de que hay integrantes de la pareja que se anticipan, ya yo sé lo que me vas a decir. Esa es una distorsión del pensamiento. En terapia cognitivo-conductual es un poquito diferente a esta, que las personas tienen ideas irracionales y necesariamente van a tener que ir a un terapeuta. Porque para eso tendrían ustedes que recibir un curso de terapia cognitivo-conductual para ver cuáles son todas las ideas irracionales que hay, ¿no? Yo pienso de que todos nosotros nos vamos a tener que seguir formando, ¿no? Pero la idea es analizar la familia de origen de los padres anteriores y ver qué hemos traído de ahí. Yo le decía anteayer a uno de los pacientes, le digo, ¿por qué tú estás reaccionando de esta forma? Cuéntame cómo era tu familia. Me dice, mi mamá era igualita. ¿Y cómo es la relación con tu mamá? La relación con mi mamá no es buena, es mala. ¿Y por qué? Porque a mí no me gustaba que grite. ¿Y qué estás haciendo ahora tú? Y la pobre se quedó, wow, estás repitiendo lo que tu mamá hacía, que era justamente lo que tú no querías de ella. Mira, déjala a tu mamá con todo lo que ella tiene, saca lo mejor de ella. Era muy trabajadora, emprendedora, negociante, perfecto. Tú tienes eso también. Son personas emprendedoras que hablan de miles de miles de dólares y cosas. Entonces le digo, quédate con lo mejor de tu mamá. Pero eso malo de tu mamá, devuélveselo. Que se quede con ella, porque bueno, ya la mamá también murió. Pero déjalo ahí. No tienes tú que cargarlo. Y ahí hay, en la terapia familiar sistémica también se hablan de lealtades, o sea, de formas de comunicación que se heredan de la familia de origen y que por lealtad inconsciente totalmente se replican. Entonces hay que hacer todo un proceso de análisis allí, pensar por qué cosa es que está pasando esto, cómo eran los padres, hablar un poquito sobre ellos, obviamente en un momento de tranquilidad, no para pelear, y ver qué cosas estamos copiando de los padres. Y hay que devolverle a los padres lo malo que tenían, allí se queda. Y a partir de mi generación, pues no, o sea, yo quiero ser alguien mejor y voy a tener de mis padres lo mejor que ellos me puedan dar, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando porque creo que, no sé Hay si, unas intervenciones muy interesantes en el chat. Profe María, no sé si quieres que te las lea y tú vas escribiéndolas o mira, quieres que las lea una a una, no sé cómo quieres que las tengo abordemos. 20 minutos para terminar la clase y ya estoy un poco preocupada. A ver si las dejamos al final, porfa. Perfecto, sí señora. ¿Ya? Entonces, Elena, Claudia, Yasmine, tranquilas que la profesora nos va a ayudar a responderlas al final. ¿Listo? Yo ya las tengo acá en lista, en ese Listo. orden. Vamos a Yo voy a leer. correr ahorita para poder avanzar y tener el tiempo para las preguntas, ¿ya? Listo, Bueno, profe María. gracias. Hay 4 patrones de comunicación disfuncional, ¿no? Hay un patrón
que es el patrón de culpar, por ejemplo, donde todos señalan con el dedo, sí, pero tú no lavaste los platos, sí, pero tú también viniste tarde, sí, pero tú no haces nada en la casa, sí, pero tú estás todo el día con el celular, en fin, ¿no? Hay otros patrones de repente de esa mamá que es más, no, no te preocupes, ya va a pasar, todo está bien, etcétera. Bueno, hay patrones de comunicación disfuncional, ¿no? Que se utilizan para responder a la tensión del momento, ¿no? Y eso va disminuyendo un poco la autoestima en las personas. Y esos patrones son aplacar, culpar, calcular, distraer, ¿ya? Todos esos patrones de comunicación, formas de comunicación, estilos de comunicación, costumbres en la comunicación, porque ya se hace un estilo, porque es constante, estas son algunas formas de comunicación disfuncional en las familias. Hay una discrepancia entre lo que digo y entre los gestos que tengo. Estos patrones de comunicación disfuncional indican que las personas a veces tienen baja autoestima, que tienen miedo a lastimar a los demás, que dicen no quiero imponerme, o que estoy centrado en mí mismo y no me interesa cómo interactúan los demás. Hay 4 patrones de comunicación disfuncional. El primer patrón es el acusador, es la persona que siempre está en desacuerdo, suele ser un dictador, yo soy el que mando, pero interiormente se siente solo contra el mundo porque cree que todos lo atacan, ¿no? Entonces se tensa, eleva la voz, se le sube la presión, en fin, su voz es alta, es ruidosa, grita, insulta, hasta conseguir que todos le obedezcan, ¿no? Piensa que es el representante de alguien o alguien, que es el que tiene que poner orden porque todos son unos desordenados, ¿no? Y Proverbios 29:22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. No sea que aprendas, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas de sus malas costumbres y tú mismo caigas en una trampa. Entonces es importante de que cuando la vida a veces es tan desesperante como vivir con una persona violenta todo el tiempo que no se calma con nada, a veces es mejor alejarse un poco de ellos, ¿no? Las características, el dedo acusador, el ceño fruncido, la voz fuerte, verbalmente expresa, tú tienes la culpa, no sirves para nada, yo soy el que manda aquí, si no fuera por ti todo iría bien, pero interiormente se siente solo, fracasado, con miedo a que descubran su soledad y es una persona insegura a pesar de que está siempre dictando normas y reprochando a los demás, ¿no? Hay otro patrón de comunicación que es el aplacador, es esa persona que generalmente acepta todo para no entrar en conflicto. A veces el primer patrón es de los varones, a veces este segundo patrón es de las mujeres. Yo no quiero que hayan problemas, mejor me callo. Entonces el cuerpo tiene una postura como de víctima, ¿no? Interiormente se siente que, bueno, yo no soy nada sin mi esposo, sin mis hijos, ¿qué sería de mí, no? Siempre trata de agradar, se disculpa, nunca está en desacuerdo, acepta las críticas y agradece las críticas, tiene una actitud melosa de Martín, de temor, ¿no? Con una humildad que a veces no es tan sincera, pero que necesita sacarla en ese momento para aplacar a ese otro patrón culpabilizador, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ustedes los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo, no tengan miedo, traten los problemas. No es necesario aplacar, detener y no tratar después el problema, porque entonces avanza. En ese momento parece que se soluciona, pero después eso avanza, ¿no? Entonces, este patrón suplicante, complaciente, es muy pasivo, tiene la voz así muy bajita, tiene la cabeza inclinada, ¿no?
necesita la aprobación de otros, es muy amable, etcétera, ¿no? Y interiormente él se siente solo, dependiente, siente que no vale, ¿no? Que siempre es víctima. Y verbalmente puede decir, yo tengo la culpa, tú tienes razón, por favor, lo que tú quieras está bien, solo quiero complacerte, estoy aquí para hacerte feliz, ¿no? Hay otro patrón que es el calculador, es decir, es una persona súper razonable, de aguda observación, frío en su opinión, ¿no? Es una persona súper controlada, ¿no? Que todo va por la lógica, por la coherencia, no tiene emociones, no se compromete, siempre es correcto, razonable. No muestres tus emociones porque te vas a hacer vulnerable, ¿no? Por ejemplo, a ustedes tienen allí en Mateo 27, 24 Pilato, ¿no? Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Entonces, un Pilato totalmente indiferente ante la injusticia, ante la muerte inclusive, ¿no? Es de esas personas calculadoras que no se comprometen, ¿no? Entonces, las características de esta persona súper razonable, calculadora, es siempre tiene la nariz hacia arriba, es rígido, muy analítico, señala a veces algunos libros, algunos estudios, ¿no? No tiene sentimientos, supuestamente, ¿no? Entonces, según el reglamento, hay que hacer esto, esto y el otro, ¿no? Verbalmente, parece una persona muy calmada, muy fría, ¿no? Y no habla de sí mismo, ¿no? Siempre está hablando de otros o de leyes o de formas o de estudios, ¿no? Interiormente se siente débil, que no vale la pena solamente cuando sabe mucho y estudia bastante, ¿no? Entonces se siente vulnerable. Si uno quisiera observar cuidadosamente a las personas presentes, por ejemplo, podría decir él o ella, notaría que hay alguien que tiene las manos maltratadas por el trabajo. El cuerpo calcula, soy calmado, frío, imperturbable. El interior dice, me siento culpable, ¿no? No es una persona que se compromete emocionalmente, es una persona fría y calculadora, ¿no? Hay otro patrón distractor, es decir, las palabras son irrelevantes, es de esas personas distraídas totalmente, ¿no? Mira, ¿sabes quién? Vive la vida, sé feliz, que no te preocupe nada. La persona no responde a la situación, ignora las preguntas de los demás, todo es broma para la persona, vive una vida disipada, sin preocupaciones, distraído, o sea, tampoco se compromete, ¿no? Mateo 12 nos dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Esta persona suele ser a veces el payasito del grupo, el graciosito, que no se compromete tampoco, ¿no? Entonces, a veces sus palabras no tienen sentido. Dice, bueno, ¿por qué me voy a preocupar? Que se preocupen los otros. La vida hay que vivirla, ¿no? Sé feliz, ¿no? Está en continuo movimiento, nunca contesta una pregunta, tiene falta de interés en las cosas, interiormente siente, nadie se ocupa de mí, no hay lugar para mí, yo tampoco me voy a ocupar de los demás, ¿no? Entonces tenemos 4 patrones de comunicación disfuncional: el acusador, con el dedito, el aplacador, ¿no? El computador muy serio y el distraído, ¿no? Estos patrones de comunicación son aprendidos desde la infancia, ¿no? Así los hemos asimilado. Por ejemplo, los hijos a los que no se les da mucha atención pueden ser unos hijos distraídos. Se les dice una cosa, se les dice otra, ya no se termina de dar una orden, no terminó de hacer y ya está entrando en otra. Entonces, a veces un poco que los sobreestimulamos, pero también los sobredistraemos, ¿no? Hay una comunicación que es mucho más funcional, que es la comunicación niveladora. Esta comunicación niveladora va a la solución de los problemas, ¿no?
hay una coherencia entre lo que se dice y la comunicación gestual. Ahí todo es armónico, hay un mensaje único, directo, responde a las expectativas del momento, no es una respuesta que alivia o trata de aplacar, culpar, ocultarse, más bien resuelve los problemas, busca soluciones y abre puentes de comunicación. No se apoya en supuestos, verifica. Sabe escuchar y pedir explicaciones, expresa con firmeza su opinión de forma educada y respetuosa. Sabe escuchar y también puede confrontar fraternalmente. Busca soluciones mediante el diálogo. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos en la consejería? Primero, enseñar a la familia a comparar el significado que una persona emite con el significado que una persona recibe. Eso es una de las cosas primeras en la consejería. Vamos a analizar la comunicación de manera que podamos ver por qué se está dando esta comunicación culpabilizadora, aplacadora, distractora, calculadora, ¿no? Y hay que ayudar a la familia a darse cuenta. Miren, toda la consejería es una reflexión, es un análisis de cómo nos estamos relacionando, ¿no? Entonces, darse cuenta de algunos mensajes incongruentes, confusos, encubiertos, de cómo yo estoy copiando todos los patrones equivocados de mi familia. Entonces, conversamos sobre eso, hacemos metacomunicación, ¿no? Demostrar a la familia cómo verificar las suposiciones no válidas que alguien utiliza como si fuera un hecho real. No, pero es que él seguramente se fue con la otra persona, por eso es de que ha llegado tarde. No. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que estuve con ABC, no sé, pues, ¿no? Y de primera instancia se cree, pero si las cosas, y ahí va la secuencia de la comunicación y la valoración de la comunicación, si todo el tiempo pareciera que me está mintiendo, yo no tengo forma de verificar, o sí tengo forma de verificar y le pesqué una mentira, entonces allí yo podría tener una razón y decir, no, sí, me está engañando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok, vamos a ir a un videíto. En este video descubrirás qué tipo de comunicador eres, cuál de los 5 tipos o modelos de comunicación tienes basado en los estudios de la terapeuta Virginia Satir, quien, basada en terapias clínicas familiares, determinó estos modelos universales y que nos ayudan a detectar el cómo nos expresamos frente a situaciones de estrés y cuando se ve amenazada nuestra autoestima. Es importante comprender que cada vez que hables, se expresa todo tu ser. Cada vez que pronuncies una palabra, tu rostro, tu voz, tu cuerpo, tu respiración y tus músculos también están hablando. Las discrepancias entre la comunicación verbal y no verbal generan mensajes dobles. Así, Virginia Satir, ella indicó estos 4 modelos donde se expresan la individualidad, la creatividad, los potenciales y los anhelos. Y señaló también un 5º modo donde muestra la forma funcional para poder reaccionar de forma equilibrada y que ayuda a sanar relaciones y construir puentes entre las personas. Tenemos así el modelo, el aplacador. Es un comunicador pasivo que no suele expresar su opinión, sobre todo cuando puede ser contraria a los demás. El aplacador busca la aprobación y el amor de las demás personas, tratando de complacer, de disculparse, de congraciarse, buscando como imprescindible la aprobación de los demás. Puede tener baja autoestima y sentir que no vale como los demás, incluso se siente responsable de los errores ajenos. Se cree que le debe la gratitud a las demás personas y se muestra en una actitud, digamos así, suplicante. El culpador es agresivo, siempre se encuentra errores en los demás. Es un poco dictatorial, es quien manda y no le importa rebajar a los demás. Y es así porque internamente también tiene una baja autoestima y no se considera a sí mismo algo grande.
tienen súbditos a quienes dominar. La posición del cuerpo es señalando con el dedo. El súper razonable es el modelo lógico, calmado, frío, poco demostrativo en sus emociones, más similar a una computadora que a una persona. No demuestra, no reacciona. El irrelevante es el que no se involucra, está distraído, ignora las preguntas, no sigue el hilo de las conversaciones. Es como si no prestara atención a lo que se le habla. El comunicador funcional. Su comunicación es fluida, natural, con claridad y precisión. Hace aclaraciones, desea verificar, se esfuerza en comprender. Es congruente, coherente entre lo que dice y su lenguaje corporal. Muestra calidez o enfado, sin vueltas. Se expresa en modo sencillo y directo. Es un comunicador valiente. No teme enfrentar, eso sí, siempre respeta la autoestima de su interlocutor. Demuestra franqueza y respeto al hablar y al escuchar. Propicia solución de los conflictos. Mejora la relación con los demás al transmitir confianza y sinceridad. Si somos funcionales, ganaremos relaciones sanas, alegres y donde ambos nos encontraremos muy a gusto. En este video descubrirás. Ok, entonces, la palabra de Dios nos ilumina en este sentido de la comunicación. Nos dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En las muchas palabras nos falta pecado, así es que no hablemos de más, ¿no? Mis queridos hermanos, tengan presente, todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y enojarse, abiertos para comprender los puntos de vista del otro y lentos para enojarnos. Muy bien, y vamos a orar, pero vamos a dar pase a las preguntas, pero antes hay un foro opcional. ¿Qué tipo de comunicación es más frecuente en tu familia? Y menciona los cambios que hay que hacer para llegar a una comunicación niveladora. Adelante con las preguntas, hermanos. Bueno, muy bien, hermana María. Entonces, de parte de la hermana Elena Balbuena, ella nos pregunta lo siguiente, es la pregunta para ti, hermana María. Ujú. ¿El doble vínculo puede contribuir a la violencia tan marcada de los hombres sobre las mujeres? Claro que sí. El doble vínculo son mensajes dobles y contradictorios entre sí. O sea, decirle, por ejemplo, a la pareja, sí, pero es que tú nunca me abrazas, tú nunca tienes un gesto de cariño conmigo, y sin embargo, cuando él se acerca, ella le dice, no, hoy día no tengo ganas de nada, no quiero. Entonces, o quieres o no quieres, ¿no? Ahí hay algunos mensajes contradictorios que realmente necesitamos conversar sobre. Cuando analizamos ese mensaje, cuando tenemos ese proceso de metacomunicación, entonces vamos a poder saber en qué nos estamos equivocando, porque si no vamos a seguir y seguir en lo mismo, ¿no? Entonces hay que analizar esos mensajes. Listo. Muy bien. Claudia Jiménez dice lo siguiente, profe María. Buenos días, bendiciones. Muchas gracias por la enseñanza. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente que le falleció su padre y que haya una buena comunicación? Ah, bueno, esa es la primera pregunta. Y después, y que haya una buena comunicación con su padrastro y que además es pastor, pues es de muy pocas palabras y siempre permanece aislado. Muchas gracias. Oh, Dios. Ya, a ver. Ah,
Esta es la historia de un matrimonio reconstituido, pues, ¿no? Donde la mamá trae a la relación a un hijo y este hijo, obviamente, va a tener que tener una relación con el padrastro, ¿no? Acá hay un factor de protección bien interesante que es que el padrastro es pastor. Entonces, cuando es pastor, se entiende que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y al tener conocimiento de la palabra de Dios, él podría adoptar como hijo a esta persona. No sé si esta persona tiene sus hijos aparte o no sé si es que fue la primera nupcia de este pastor, pero si hay problemas de comunicación, es cuestión de conversar con este pastor y decirle, mira, estás en una relación donde hay un hijo al que tú vas a tener que adoptar porque tú aceptaste una relación con la mamá de este jovencito. Ahora, yo no sé en qué términos haya aceptado la relación, porque hay matrimonios o hay convivencias en el cual la madre que trae un hijo al nuevo hogar le dice, mira, tú no te metas con él, yo lo voy a corregir. Si está en esas condiciones va a ser mucho más difícil tener una buena comunicación. Pero si esa no es la condición, sino de que ella acepta que él tome el rol de padre, entonces a él hay que decirle que los padres son como el representante del Padre Celestial en la tierra, ¿no? Es como que tú eres el papá que yo ya no tengo. Yo tengo necesidad de tener afecto de padre y ahora que tú estás en una relación con mi madre, pues quiero tener y recibir ese tipo de afecto. O sea, de un lado, el padrastro o el pastor debería de tener una relación paternal y la relación paternal es una relación de cuidado, es una relación de protección, es una relación de proveer seguridad, de proveer afecto, soporte emocional, cubrir las necesidades, delimitar límites, asignar roles dentro del hogar. A veces los padres no saben lo que tienen que hacer. ¿Y cuáles son los deberes de los padres? Asignar roles, funciones dentro de la casa, establecer límites, tener disciplina, proveer afecto, dar protección, aparte de toda la provisión material de alimentación, salud, vivienda, vestido, etc. Ahora, eso también depende de cómo negocie la madre con este pastor para que él pueda cumplir una función paternal, ¿no? Listo, no sé si nos alcanza el tiempo para una siguiente pregunta. Sí, voy a leer la de Yasmine, que fueron de las preguntas anteriores del bloque anterior, profe. Yasmine dice lo siguiente, profesora, ¿hay algún libro que nos recomiende con técnicas, herramientas que podamos aplicar al momento de intervenir en las relaciones de pareja que presentan problemas para conciliar a fin de no terminar en divorcio, separación u buenas prácticas de familias saludables? Ok, Eh, sí, voy a terminar, profe, el mensaje y dice acá, ¿tiene alguna experiencia que fue favorable a favor de la familia entre una persona no creyente y creyente, donde prima el orgullo por parte de uno de ellos, donde se ejecuta la ley del hielo? ¿Cómo se podría intervenir en caso de ser reincidente? Gracias. ya. Yo les voy a colgar un librito, aunque ya les he colgado uno sobre el familiograma, les voy a colgar otro libro en esta semana. Sobre las personas que son frías. Miren, todo proceso de consejería es un proceso de reflexión, es un proceso de análisis. No hay otra cosa que podamos hacer. Entonces, ¿sobre qué reflexionamos?
sobre las formas de comunicación. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre los roles que tiene la familia. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre los límites. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre la disciplina. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre las coaliciones. ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre las alianzas que puedan haber dentro de la familia. Sobre eso reflexionamos. Entonces, si tenemos un problema de comunicación, revisen toda la clase de comunicación y identifiquen. Porque claro, acá tenemos preguntas generales, pero los casos no son preguntas generales. Los casos tienen una serie de características. Y ustedes tienen que ver dónde está el problema. En la comunicación, en los roles, en los límites, en las alianzas, en las coaliciones. ¿Dónde están los problemas? Y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase también, donde vamos a hacer un diagnóstico estructural de la familia. ¿Ok? Listo. Listo, profe. Creo que alcanzamos a la última, que es Roxana Enríquez, que también había escrito anteriormente. A Irene y a a Lorena, les vamos a pedir el favor que lo escriban en el campus donde dice preguntas al profesor y que la hermana María, yo creo que ella nos ayuda a hacer una socialización la próxima clase al inicio. Y los demás que tengan más preguntas, pues, hermano Marco, que acabaste de escribir, también, si por favor puedes escribirla en el campus, será una bendición para que todos podamos recibir ese consejo de parte de la profesora María.